Muy buenas tardes a todos y a todas, ¿qué tal están? En esta ocasión les voy a hablar de los Ouka Shichibukai, los piratas que son protegidos por el gobierno. Esto en continuación con el video que estaba haciendo sobre los villanos de One Piece, porque planeo hacer más videos sobre esta serie, ya que bueno, me gustó un montón y estoy al día con el manga y pienso que podría sacar varias temáticas interesantes. Pero bueno, sin alargarlo, voy a hablar ahora sí de los Ouka Shichibukai, los guerreros del mar, que tiene en su elenco a varios de los personajes más interesantes de toda la serie en general, o los más misteriosos, o los que más esperamos ver, porque, bueno, la gran mayoría ni siquiera sabemos su pasado, pero bueno, vamos a empezar. Esto va a ser en orden. Voy a decir un poco sobre la tripulación de cada Shichibukai, qué fue lo que hicieron en la serie y qué es lo que más me gusta y lo que menos me gusta de ese Shichibukai. Voy a contar a todos, a los 11 en total, incluso a los que aparecieron poquito en la serie, no importa. A todos los voy a mostrar, así que empecemos. El primer Shichibukai que salió en la serie fue Drácula Mihawk. Y bueno, si bien es Crocodile el considerado primer Shichibukai al que se enfrentan los Mugiwara, realmente fue Mihawk, solo que este solo fue enfrentado por Zoro y perdió al toque gracias al cuchillito maestro. Y bueno, Dracul Mihawk es uno de los personajes más misteriosos en sí de esta serie. Todo... es que es muy complicado hablar de él, porque se sabe muy poco y ha aparecido muy pocas veces. Solo se sabe que es el espadachín más fuerte del mundo y que tiene la espada negra más fuerte del mundo. Para los que estén al día con la serie van a saber que una espada negra es una espada embullida en haki y que, bueno, son muy poderosas. Este personaje apareció súper temprano en la serie, en el arco del Baratí, casi al final, para... Yo sinceramente, una teoría que tengo es que estaba en búsqueda de Don Krieg para matarlo, pero al final se terminó topando con Zoro y los demás porque mucha gente piensa que, bueno, él solo estaba ahí porque estaba ahí, pero no, yo pienso que estaba buscando a Don Krieg. ¿Para qué? No sé, pero yo pienso que él estaba buscando a Don Krieg. Bueno, Drácula Mejow es un personaje súper misterioso, el cual ni siquiera tiene tripulación, aunque hay mucha gente que teoriza que está en la tripulación del pelirrojo. Yo también pienso eso. Y bueno, es un personaje que a todos nos gusta un montón, más que nada porque rompe la regla de que nadie puede sobrevivir solo en el mar, porque la gran mayoría de piratas tienen una tripulación. Incluso Crocodile, que el pobrecito solo tiene al Bones ese de su lado, o sea, siempre están todos con alguien, pero mi se la pasa solo. Y yo sé que en el momento en el que enseñen algo de él, su pasado, yo qué sé, seguramente sea uno fuerte, no sé qué tanto, pero en teoría no se sabe, pero en teoría sus padres son el ex espadachín más poderoso del mundo, Riley y Shaky, o Shaky, no me acuerdo cómo se decía. Y si sus padres están vivos, no sé muy bien cuál podría ser su historia, la verdad, pero a mí personalmente es un personaje que me gusta. De todos los Shichibukai es considerado el más fuerte, pero yo no lo creo así más que nada porque no lo hemos visto en acción. Pero sí considero que es de los Shichibukai más poderosos. A Trafalgar, a Moria, a Jinbei. Yo considero que a todos estos los hace pija. Pero claro, no sé qué tan poderoso puede ser. No creo que esté al nivel de un Yonkou, pero sí al nivel capaz de un comandante de Yonkou. Es complicado hablar de él, porque es un Shichibukai, pero ni siquiera es considerado el más poderoso porque no se sabe cuáles son los Shichibukai más fuertes, aunque es obvio que los más poderosos son Hancock y Mihawk. Ahora, ¿quién ganaría entre esos dos? No sé. Pero bueno, sin nada más que decir, pasemos al siguiente Shichibukai que apareció en la serie, el cual fue... Ay, el puto de Baggy. Bueno, Baggy no fue considerado un Shichibukai hasta después de los sucesos de Marineford, más o menos.
en donde se descubrió que este estuvo en la tripulación de Roger como un pasante, igual que Shanks, pero, pero no sé, Bucky es un ídolo, él se merece ser un Yonko en algún momento. Este personaje, el cual apareció un poco como como el Bromas, que yo pensé que no iba a durar nada en la serie, en realidad terminó durando un montón, apareciendo en varios arcos, siendo súper molesto para la tripulación de Luffy y tal. Y yo creo que su puesto de Shichibukai se lo merece, la verdad. Todo lo que hizo en Impel Down y Marineford es que se lo terminó ganando. Clavarle palabras a Shirohige, el hombre más fuerte del mundo, desde la muerte de Roger, con los huevos así. Y luego, aunque este fue un momento tomado un poco en broma, tanto en el anime como en el manga, pero que tiene pelota, es que activó un Den del Mushi y a todo el mundo le estaba diciendo, aunque con mentiras, lo que estaba pasando en Marineford. Y eso es súper loco si se lo ponen a pensar. Es como que de la nada estén haciendo una balacera, unos, unos milicos a unas personas en un país y que nadie lo sepa. Y que alguien se ponga a grabarlo y decir, miren, miren, esto es lo que están haciendo. Y que todo el mundo se quede como que, ¿what? O sea, eso es tener los huevos. Y mucha gente no valora ese momento porque tiene mucho humor, pero es un momentazo. O sea, Baggy está mostrando algo que no se tendría que saber, algo de suma importancia al mundo exterior, a todo el mundo. Y no sé, con solo haber mostrado eso me sorprende que no le hayan ascendido a algo más que Shichibukai. Un ídolo, Baggy, un ídolo. Ahora sí, pasemos con el considerado primer Shichibukai de la serie al que se enfrentan todos los Mugiwara, el super amado por todo el mundo Crocodile. El lagartito Juancho este, la verdad es que es uno de los personajes también más misteriosos de todo One Piece. Ya les dije, todos los Ichibukai acá ocultan unos tremendos misterios, la verdad es que son todos súper misteriosos, pero Crocodile oculta un montón de cosas. No solo por la apariencia que trae, porque el tipo más que parecer un pirata pareciera un noble, perfectamente parece un noble. Pero, y uno ni siquiera sabe por qué rayos se convirtió en pirata, porque el tipo ni siquiera sabe trabajar en equipo. De hecho, él es de los pocos piratas de su tripulación que no apreció a su tripulación. Él tenía una organización llamada Baroque Works, en la que está, bueno, el dios Bon Clay y un montón de personajes que tenían poderes muy interesantes. Y él, él le chupaba un huevo, o sea, él si no le hacían caso los mataba y ya está. Y onda, obviamente en el mundo de One Piece una tripulación es una tripulación, no son familia, amigos ni esas boludeces. Pero puta madre, que todos los personajes que tienen una tripulación en One Piece, el 95% más o menos aprecian a su tripulación como una familia, no solo los Mugiwara. Y Crocodile no tenía ni el más 5 de respeto por sus subordinados. A los únicos que yo opino que les caía bien eran Bon Clay y Mr. 2, porque bueno, eran los más poderosos, ¿no? Bueno, de Crocodile no se sabe mucho más allá de teorías. Está la famosa teoría de que si es una mujer. Salió hace poquito una teoría que dice que él pertenece a una de las tres familias reales más importantes. No sé qué signifique eso, la verdad. Capaz me perdí algún diálogo en el manga y no estoy enterado, pero la verdad es que tiene pinta, como ya les dije, porque él, a diferencia del resto de piratas, no tiene pinta de pirata. De hecho, si me dijeran que él pertenece a algo así como el Cypherfall, yo me lo creería un poco porque es que el tipo tiene una estética demasiado distinta a lo que es un pirata. Y bueno, quitando lo que hizo en Marineford, que él es el puto amo, salvó a Ace, se enfrentó a todo el mundo, no le importaba. Él tenía unos huevos así porque, porque pese a ser el primer Shichibukai que vencen, que por cierto, una teoría mía es que yo creo que lo vencieron porque él tenía su fruta despertada y él estaba usando eso contra el reino de Alabasta porque si no, no tiene sentido que lo venciera Luffy. Yo opino que Crocodile es un tremendo personaje y que su nivel de poder seguramente va a aumentar un montón cuando vuelva porque va a volver. Y aunque no sé cuáles vayan a ser sus planes, sé que seguramente vaya a tener que ver con Im Sama. Yo creo que no vamos a ver a Crocodile hasta el arco del Im Sama, hasta que no lleguen a Mary Joyce.
Crocodile no va a volver a aparecer. Y eso, tremendo personaje. Y bueno, a ver, ahora pasaríamos con... No, Enel no era un Shichibukai. Seguiríamos con Gecko Moria, creo. Sí, Gecko Moria. Bueno, Gecko Moria es un personaje interesante, la verdad. Es bastante misterioso, igual que el resto, pero yo creo que mucha gente no teoriza sobre él, más que nada porque el personaje puede llegar a ser un poco aburrido. Es muy feo, la verdad. Yo le quitaría ese cogote de jirafa que tiene y ya está. Pero bueno, yo opino que es un personaje muy interesante porque tan solo miren su diseño. Ese tipo, yo creo que ese tipo está muerto. Yo creo que Kaido lo mató. Ese corte que tiene en la mitad de la cara yo creo que se lo hizo Kaido. Y si no se murió es porque justo en ese momento debió de conocer a ese doctor que él tiene ahora en su tripulación. O porque usó su fruta en él mismo. Es un personaje muy interesante y es el que creo que da la primera mención de Kaido en la serie. Un personaje muy importante y el villano principal de la saga ahora junto con Big Mom. Su barco es muy interesante también porque abarca a varios personajes que están muertos pero que sabemos que son muy importantes. Y seguramente la mayoría sean de la tripulación del gran Rock Disebek. Tienes allá al Capitán John, un personaje que seguramente va a ser muy importante en el futuro. También pasan sucesos que son muy importantes a futuro, como el tema de que salvaran a Lola y todo eso, y que luego ayudaran en Whole Cake. Y bueno, tiene una de las tripulaciones más interesantes, la verdad. Perona es un amor de personaje. Yo pensé que lo iba a terminar odiando por su voz tan chillona, que odio eso en los personajes en general, pero es muy simpática y me encanta me encanta su maldito rediseño. Cuando cuando pasa el time skip es hermosa. Me encanta el personaje y bueno, los otros personajes serían el doctor ese que no recuerdo el nombre, el cual su historia me encantó, es súper turbia, combina perfectamente con el ambiente de la temporada, el barco, Thriller Bark. La verdad es que es un muy buen personaje y me gusta porque hasta antes de él creo que los doctores no eran muy importantes en One Piece. Ya hemos visto doctores muy importantes en la historia de One Piece como Trafalgar Law, Marco y todo eso. Así que bueno, él fue como que un inicio. Además de que le dio un poco más de profundidad al personaje de Chopper. A ver, luego el siguiente Shichibukai sería el gran Bartholomew Kuma. Un personaje muy misterioso, la verdad. Otro sin tripulación. O capaz que sí tenía, pero se la daba el gobierno. Este personaje es buenísimo. Y su nivel de poder es algo que no sé cómo medirlo. Es un personaje el cual era un Shichibukai que apareció por primera vez. Va, apareció mucho antes, pero la primera vez que se ve con los Mugis es en el arco de Thriller Bark. Era demasiado OP para el momento, porque su poder era que podía teletransportar personas con solo tocarlas, porque él tenía una Akuma no Mi que podía hacer eso. Y eso era súper loco. Incluso teniendo haki, yo opino que es una fruta muy poderosa, muy molesta. Y yo creo que está bien que Oda la nerfeara de esta manera, haciendo que el pobre Kyuma seguramente no esté muerto, pero esté capturado por los Tenryubitus ahí en Mary Joyce. Bueno, este personaje en teoría fue el rey de un antiguo reino, pero fue un tirano o algo así. Y la verdad es que no sé mucho qué decir de él, más allá de que, bueno, es un personaje el cual yo creo que debió ser súper poderoso, porque creo que era el tercer jefe de los revolucionarios, pero a mí me da mucha intriga, la verdad, del personaje. No entiendo por qué putas tiene una Biblia que en teoría es una que siempre lee. Y bueno, yo opino, una teoría mía, es que puede que él sea un skypiano. Y puede que el reino que se haya cagado sea el mismo reino que jodió en él. Y que este personaje capaz haya tenido alas y en él se las haya cortado. Pero no creo. Pero es porque el personaje me pinta mucho ese aire. Pero bueno, la verdad es que tiene uno de los diseños que más me fascinan. Es uno de mis personajes favoritos de la obra en general. Y todo el sacrificio que hizo para proteger a los Mugiwara es, no sé, es algo muy épico que cualquiera lo hubiera sorprendido verlo en su día. Y no sé, un gran personaje, la verdad.
Su fruta me encanta, por cierto. Bueno, seguiríamos con el siguiente Shichibukai, el cual creo que vendría a ser ahora Boa... No. Boa Hancock, sí, hagamos como que es Boa Hancock. Bueno, Boa es el mejor personaje femenino de One Piece. Es un personaje que me encanta y que si Oda no hubiera introducido eso de que ama a Luffy y que se emboba un poco con él, yo creo que hubiera sido un personaje un poco aburrido, porque miren, ella literal es perfecta. Controlaba los tres tipos de haki mucho antes de que se nos hablara de ellos. Hacía mierda a androides de Kuma que ya vimos que a los Mugiwaras les costó un montón vencerlo. Y no sé, yo opino que es una Shichibukai súper poderosa. Yo opino que es la segunda más poderosa. O la primera, pasa que no sé cuál sea más fuerte, ya dije, si Mihawk o Hancock, estoy ahí. Hasta que no lo vea pelear no voy a saber. Pero eso, es súper poderosa. Y, y es un personaje muy carismático, la verdad. Y es muy lindo. Yo creo que el que esté enamorado de Luffy está bastante justificado. Yo opino que tuvo un pasado muy fuerte, muy feo. Me gustó que lo terminaran asociando eso con Fisher Tiger, el cual, por cierto, tremendo personaje, ¿eh? Y no sé, me gusta su barco, su isla está muy buena. Me gustan los personajes que hay ahí. Una lástima que los use un poco para el tema de capaz puros chistes sexuales, pero bueno. Por suerte no duró mucho ese arco y por suerte Oda no metió mucho esos chistes. Creo que solo metió uno que es cuando la mina esta les tira el pitoto de goma a Luffy, pero bueno. Yo espero sinceramente que un día volvamos a saber de este grupo de mujeres piratas porque es un grupo muy interesante del cual me gustaría saber más. Y bueno, yo creo que en el contexto actual en el que vivimos es un grupo el cual yo creo que mucha gente le puede gustar, puede asociar con algo real. Y eso, es muy buen personaje Boa Hancock, es que no sé cómo explicarlo, es perfecto. Su fruta no me llama mucho, la verdad, no me gusta mucho. Yo opino que todo el poder y fuerza que tiene lo tiene gracias a ella y no por su fruta. Su fruta es algo demasiado situacional y yo creo que nunca lo va a usar para algo serio. Yo creo que su fruta es como solo una referencia a Medusa. Yo no creo que vaya a usar su fruta en ningún momento importante con un personaje porque... ¿Cómo lo usaría, sabes? Por ejemplo, no sé, aparece, no sé, a Crocodile. Oh, Crocodile, ¿te gustan estos melocotones? Wow, poder sos de piedra, cagaste XD. Yo no creo que pase eso, ¿sabes? Yo no creo que use su fruta para ningún momento importante, pero ¿sabes qué es lo bueno de eso? Que es puro poder físico el de ella, y es, ¡guau! Ella es súper fuerte. Así que por eso es no como otros villanos de One Piece, por ejemplo, que dependen totalmente de su fruta como Crocodile o Doflamingo, que físicamente son muy débiles. Pero bueno, seguimos con Jinbei. Y bueno, Jinbei no puedo hablar mucho de él como Shichibukai, ya que no lo vimos hacer prácticamente nada. De hecho, eso es algo que no me gustó que hiciera Oda. Me hubiera gustado verlo a Jinbei de Shichibukai, verlo hacer algo como Shichibukai, pero no lo vimos hacer absolutamente nada. Cosa que un poco me molesta, pero que vamos a ver ahora en Wano, porque hay un personaje que dice conocer a Jinbei de la época en la que era un Shichibukai. Así que bueno, seguimos con Teach de nuevo. No hay mucho que hablar, él fue Shichibukai muy poco tiempo. Y lo poco que fue, lo usó bien el hijo de puta porque se fue a Impel Down, se consiguió a ese Shiryu, tremendo nazi el loco, y consiguió a los villanos más fuertes en Impel Down, como gente en su tripulación. Y bueno, después de eso mata a Barba Negra y ya está, XD, me voy y se hace Yonko. Un capo, la verdad, Teach. Seguimos con Don Quijote do Flamingo y Trafalgar D. Waterloo. Do Flamingo es... No me quiero explayar en él porque si no el video sería largo entero. Cuestión, el tipo tiene una historia buenísima, una tripulación súper característica, la mejor tripulación creo yo, con los personajes más carismáticos que te puedes encontrar, súper diferentes todos entre sí. Y hay mucho simbolismo en su tripulación, diría yo, más que en otras tripulaciones, porque cada personaje que ves en la tripulación de Doflamingo es fácil imaginarse por qué está ahí. Todos parecen ser gente rechazados por la sociedad, que les pasó algo súper fuerte. Solo falta ver, por ejemplo, el diseño de Monet o gente como Vergo
o todo el resto de su tripulación y te das cuenta de eso y no sé, yo creo que tiene mucho simbolismo, porque puede que sea cierto de que Don Quijote no quería a ninguno solo de su familia y los utilizaba, pero yo creo que realmente sí los quería un poco y que podía empatizar con ellos por ser igual de desgraciados que él, tanto en cómo les fue en su vida como en todo. Él sabe el secreto de Mary Joyce, quiero verlo en acción, quiero ver que joda todo y sé que él se va a escapar de Impel Down junto con Boncle y más personajes importantes, así que eso. Por cierto, voy a sacar un video de teoría de qué va a pasar cuando Luffy vuelva a Impel Down, porque soy yo que va a volver a Impel Down o personajes de Impel Down se van a escapar, así que espérenlo. Seguimos con Trafalgar D. Waterloo. Bueno, este personaje es realmente no importa como si Chibukai se metió solamente para, para joder a Doflamingo y ya está. Sinceramente no me gustó mucho que Lao fuera Chichibukai por el tema de que lo vimos muy poco y que siento que jode un poco el título porque, listo, te entrego un montón de corazones, soy Shichibukai, que está bien la verdad, pero en el contexto de la serie no, porque no lo vemos hacer casi nada como Shichibukai y eso a mí me molesta un poco. Es como un poco Jinbei y Teach, me hubiera gustado verlo hacer más cosas como Shichibukai, más tiempo me refiero, porque vos me hablas de Lau y yo no te digo, Lau es el Shichibukai, no, yo te digo, Lau, el puto amo, ese tremendo personaje que todos amamos, Ship con Robin, perfecto. Así que eso. Seguiríamos con, seguiríamos con Edward Wayville, otro personaje del cual no podemos hablar mucho, pero que yo espero mucho de él. Sé que Oda le va a meter una historia muy buena. No sé qué tan fuerte sea, la verdad, eso me da mucha intriga. Pero yo siento que va a ser un personaje importantísimo. Por, yo siento que se va a terminar enfrentando a Teach. Va a perder, pero se va a enfrentar a Teach. Teach fue el que mató a su padre, que aunque no sabemos si es su padre, ese personaje lo considera su padre y que seguramente vaya a pelear con Teach para querer vengar a su padre, muera como un subnormal, pero no sé, yo siento que va a ser muy importante. Y luego están los candidatos a Shichibukai, que bueno, esto no sé si es canon o no, pero está Simón, el de un juego que a nadie le importa de la Game Boy, y Porgat the Ace. Porgat the Ace sí creo que pudo haber sido un Shichibukai perfectamente, pero bueno, seguramente lo hubiera rechazado. Ya saben cómo funciona el trío de estos tres hermanos que no se dejan dominar, aunque bueno, en realidad sí se dejaron dominar, todos menos Luffy. Luffy no le hace caso a nadie, salvo Nami. Nami es la Yonko que controla toda la tripulación, así como con Ace es Barba Blanca y con Sabo es Dragón. Pero ni caso les hacían, solamente decían, listo, trabajo para vos, pero ni caso les hacían, porque si no, Ace no hubiera muerto y Sabo seguramente no lo hubieran capturado y Luffy vaya a tener que ir a salvar a Mary Joyce como vaya a pasar. Y bueno, eso sería todo por hoy. La verdad es que no me quería explayar mucho. Creo que le voy a poner de título Video rápido opinando sobre los Ichibukai. Y quería hacerlo para continuar con la saga de videos de One Piece. Prometo hacer videos que me explaye más con temáticas de One Piece. Esto solo es una opinión que, bueno, no es una Biblia, es una opinión. Tengo planeado, ya como les dije, hacer un video muy importante de una gran teoría que quiero hacer, que bueno, cada día se está volviendo más famosa, pero que en su día yo quería hacerla, que me gustaba un montón y que espero que se cumpla, que es una con respecto a Impel Down. Así que bueno, gracias por ver el video y si les gustó, no sé, denle like y les dejo mis redes sociales y bye bye.